¿Qué tal? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto estar otra vez aquí. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es José Calzada. Soy creador de este proyecto Somos Consejos Alfa. Es un proyecto que busca el desarrollo personal. Es un proyecto que se va a basar en el ámbito del día a día con un enfoque completamente psicológico. Así que si estás interesado, quédate en este podcast, este que es nuestro primer podcast. Y les explico, este video va a constar de dos diferentes puntos. El primero va a ser para explicar cómo va a ser la dinámica de este podcast, cómo es que se va a manejar a lo largo de los días, cómo es que va a ir evolucionando con el tiempo. Y la segunda parte que me gustaría abordar como primer tema de lo que puede ser una de estas temporadas, la situación de la cuarentena. Les voy a dar 4 puntos que considero yo son los que más me han servido en este inicio de cuarentena. ¿Cómo es que me ha ido? La realidad es que los primeros días fueron bastante complicados, pero yo creo que los puntos los pueden utilizar quien sea. Yo creo que son puntos que les es funcional a cualquiera que esté pasando un momento complicado. Hay gente que hasta el momento tal vez ya se haya adaptado y hay gente a la que tal vez le esté costando muchísimo más. Si eres de las personas a las que le está costando, quédate al final. Voy a dar 4 puntos que créeme que te van a servir. Y bueno, ¿cómo va a estar la dinámica? ¿Cómo es que vamos a trabajar con este inicio de podcast? Y este episodio cero, por así llamarlo, pues va a ser el primer episodio de toda una gama de episodios que se van a subir en las distintas plataformas. Anunciaremos esto en la página de Instagram. Y bueno, básicamente la idea es que se generen diferentes temporadas. Es decir, en esta temporada nos vamos a enfocar en por qué el hombre tiene complejo de inferioridad. Como decía en un instante, todos los episodios van a tener un enfoque completamente psicológico. Entonces, ¿por qué es que la inferioridad humana afecta tanto a los hombres y cómo es que afecta en su día a día? Y entonces vamos a comenzar a explicar cuáles son las situaciones que hacen que estos problemas salgan a flote o cuáles son las situaciones que se viven día a día y cómo es que podemos trabajarlas o solucionarlas. Entonces, se van a dividir en diferentes episodios. Por ejemplo, el episodio uno va a hablar sobre el complejo de inferioridad. El segundo episodio va a hablar de las repercusiones que tiene este complejo. Y el tercer episodio podría ser la conclusión de estos temas con una forma de trabajo. Esa sería como que la idea principal de lo que se tiene hasta el momento de este proyecto de podcast. Yo creo que afortunadamente se atravesó esta situación del coronavirus, del COVID-19, porque este proyecto estaba trazado a largo plazo. Es decir, sí se iba a iniciar en este 2020, pero se tenía pensado en comenzarlo a finales del 2020 por la situación que estamos viviendo por este tiempo de cuarentena. Decidimos darle luz verde al lanzamiento y darle prioridad a este inicio de podcast, que me parece que ha sido una situación completamente de acierto. Yo creo que hay muchísimo que trabajar, muchísimo que decir, y conforme vayan pasando los episodios se van a dar cuenta de que va a ser una situación muy similar a tu día a día, que incluso vamos a poner ejemplos que has vivido o que estás viviendo en estos momentos. Y bueno, ¿cuál va a ser esta situación de los podcasts? La idea es que se lance un podcast cada semana. Por la situación actual que estamos viviendo en cuarentena, espero que esta situación vaya quizá un poco más rápido, que podamos sacar hasta 2 episodios en una semana. Pero pues como les comentaba, vamos a hacer una temporada piloto y vamos a analizar todas las cuestiones que se necesitan, cuál es el oficio realmente de esta situación de podcast y ya analizaremos qué cantidad de episodios pueden lanzarse. Y bueno, pasando un poco más ya hacia el tema de la cuarentena, realmente espero que tanto ustedes como todas las personas cercanas, todas las personas a las que aprecian, a las personas que quieren, realmente espero que se encuentren muy bien de salud. Es una situación muy complicada, una situación a la que definitivamente no estábamos preparados y es una situación que también
puede tener repercusiones y puede tener cosas realmente increíbles. Me he topado en redes sociales principalmente muchísima gente que está completamente feliz con esta situación, porque es gente que no pasa tiempo con su familia comúnmente, gente que ya está atada a la rutina, gente que el día a día era un infierno. Y esta misma gente, estas mismas personas han publicado acerca de lo valioso que es el tiempo, acerca de lo importante que es realmente vivir tu vida, que no es únicamente el estar trabajando, que si bien te genera una estabilidad económica, muchísimas veces no es realmente una situación que te genere satisfacción, que te genere plenitud. Y desafortunadamente así pasa en nuestra vida. Tenemos que vivir una situación realmente fuerte para comenzar a apreciar situaciones muy comunes, situaciones que tal vez son tan normales que no les damos la importancia que se necesita, la importancia que se requiere. Y precisamente por este tipo de situaciones yo creo que son cosas que te puede cambiar la vida en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, en un día comenzó este brote y en menos de 3 semanas, 4 semanas, ya toda la gente tenía que comenzar a tomar medidas preventivas para evitar caer en estas situaciones. Y así como hay gente a la que le cambia la vida, hay gente que no ha podido terminar de adaptarse a una situación que es sumamente complicada. Y les voy a contar un poco acerca de la experiencia personal que tuve y de aquí parten los consejos que les voy a dar, que yo espero que les sean realmente de muchísima utilidad, porque para mí la cuarentena comenzó una semana antes. Yo estuve enfermo y no pude concluir mis actividades correctamente. Y ya se comenzaba a ver este indicio de pánico en todas las calles, comenzaba a generarse rumores acerca de que se iban a cancelar actividades, de que se iban a cerrar locales, de que iba a haber pues una situación bastante complicada que se proyectaba a largo plazo. Y son situaciones para las que también tenemos que prepararnos. Y entonces comienzan estas herramientas que les comentaba. El primer problema con el que yo me vi fue presionarme. Y este es el primer consejo que les doy, el número uno. Cuando yo estaba analizando la situación, yo intentaba meterle razonamiento. Bloqueé mis sentimientos, bloqueé las emociones que me estaba generando y me enfoqué completamente a lo racional. Y me dije, ¿sabes qué? Vas a tener muchísimo tiempo y puedes comenzar los proyectos y puedes adelantarle al libro y puedes adelantarle a esta creación del curso y puedes estructurar esto y puedes comenzar con un sinfín de cosas. Y me dije a mí mismo que era una situación excelente, que era un momento en el que yo creo que había esperado por muchísimo tiempo el poder tener tanto tiempo libre para trabajar en tantos proyectos. Y definitivamente este fue el primer error y un error que también he visto que se repitió en muchísima gente. Cuando me empecé a poner tantas cosas, a añadir cargas que no necesitaba, situaciones para las que ni siquiera sabía cómo es que me iba a sentir dentro de esta cuarentena, pero yo ya estaba predispuesto a que tenía que realizar ciertas cosas. Y entonces me programé para hacer demasiado sin estar dentro del área en el que me iba a intentar adaptar. Y fue una carga importantísima, fue una carga negativa, sumamente negativa dentro de mi día a día, precisamente porque tenía demasiado que hacer y no hacía nada. Eran las situaciones emocionales las que no me dejaban avanzar. ¿Por qué? Yo caí en un ciclo que yo espero que no te haya pasado porque es un ciclo sumamente desgastante. Y comenzaba una situación sumamente repetitiva en la que yo estaba estresado porque no podía trabajar y no podía trabajar porque estaba estresado. Y entonces fue una situación que se repitió constantemente durante todos los primeros días de la cuarentena, en la que yo decía, es que tienes que comenzar a estructurar el curso, tienes que comenzar a escribir el libro, tienes que terminar los proyectos que tienes pendientes, tienes que terminar los libros que tienes pendientes y tienes que hacer y tienes y tienes y tienes y tienes.
Y entonces yo tenía que hacer un montón de cosas, pero realmente lo único que pasaba era que me generaba estrés. Yo no podía cumplir con lo que yo mismo me había puesto, yo no podía con la carga que me había puesto, y entonces tuve que comenzar a pensar, a analizar, ¿realmente necesito hacer esto? ¿Realmente lo estoy haciendo de forma correcta? Y es aquí cuando entra el segundo punto, que es la comparación. Analicé la situación y dije, ¿por qué es que me estoy poniendo tantas cosas a las que no estoy dando un resultado? Y comenzó esta comparativa de que yo veía a muchísimos generadores de contenido, a muchísima gente cercana que seguía trabajando en sus proyectos y que seguía sumamente enfocado o enfocada. Y comenzó esta comparativa. Si ellos pueden, yo también puedo. Y si ellos están haciendo esto, significa que yo también puedo estar haciendo esto. Y entendí ahí la problemática del segundo punto, que era que cada quien vive su proceso a su manera, que era una situación para la que nadie estaba preparado, que era una situación completamente diferente, y era una situación por la que no tenía que exigirme. Era una situación que no tenía un manual de qué era lo que tenía que hacer, que simplemente tenía que aprender a sobrellevar esta situación hasta que pudiera encontrar un equilibrio correcto. Y esta situación me generó demasiado estrés, me generó demasiados conflictos. Dentro de los primeros días fue muy complicado y entendí estos puntos. Entendí que no tenía por qué compararme, entendí que no tenía por qué vivir el mismo proceso a la misma velocidad que otras personas y que tenía que comenzar a vivir el proceso de la forma en la que yo lo necesitaba vivir. Y después comienza el tercer punto, la tercera recomendación, que comencé a dividir mis actividades en dos: actividades físicas y actividades mentales. Me di cuenta que había días en los que tenía muchísima energía y que me generaba estrés pensar. Que si yo decía, tengo demasiadas cosas o demasiadas ganas de hacer muchas cosas, pero no hago nada, porque hago muy poquito de todo, y me generaba estrés, me frustraba. ¿Por qué? Porque no completaba una sola actividad. Y entonces me di cuenta de que esta situación se podía remediar con una situación físico-mental. Cada que tuviera demasiada energía, cada que estuviera muy revolucionado, me ponía a cantar, me ponía a tocar la guitarra, me ponía a hacer ejercicio, me ponía a meditar, todo este tipo de situaciones que no requerían un desgaste emocional, que simplemente con el hecho de que mi cuerpo lo automatizara podía realizarlo, donde no tenía que pensar en absolutamente nada. Y este tipo de situaciones físicas eran las que yo hacía cuando me generaba ya un desgaste mental. Es decir, había días en los que no era algo cuestión física, en los que estaba sumamente inspirado, ya fuera para escribir, para leer, para estructurar el curso o cualquier cantidad de situaciones que tuviera en ese momento. Y entonces yo comenzaba a trabajar en temas mentales. Trabajaba conforme mi cuerpo me pudiera responder correctamente. Yo me di cuenta de que esta situación de adaptabilidad era una situación que también podía trabajar de esta forma en la que era una situación física o era una situación mental. Cuando había un desgaste de situaciones mentales, cuando yo ya había dicho, ya es momento de descansar, necesito relajarme, partía a realizar este tipo de actividades físicas, me ponía a limpiar, me ponía a arreglar las cosas que tenía que arreglar, y entonces comenzaba a nivelar este tipo de situaciones. Y la última situación, que espero que les funcione, es que me di cuenta que tenía que aprender a vivir, que tenía que dejar esta comparativa de la gente que lo estaba haciendo bien, tenía que dejar de lado este tipo de situaciones que vi muchísimas veces en redes sociales, que te decían que si no salías de esta cuarentena con una nueva habilidad, con 3 libros leídos, con, no sé, con cualquier tipo de cosas positivas, no te había servido de nada y que eras un ignorante que no aprovechaba su tiempo. Cosas similares. Y entonces me di cuenta de que no tenía por qué ser así, de que la realidad
es que estábamos en una situación que nadie había vivido antes, una situación completamente diferente, a la que no se tenía una preparación, a la que simplemente tenías que comenzar a disfrutar de ese momento de una forma diferente, y que realmente no había una necesidad con este tipo de cosas. Me di cuenta que tenía que aprender a fluir, y es una situación que definitivamente me deja uno de los aprendizajes más grandes, y que es que tenemos que aprender a adaptarnos sin importar la situación, que tenemos que aprender a ser realistas con las cosas que vamos a vivir, con las situaciones que vamos a experimentar, que no todo es tan sencillo, pero tampoco todo es tan complicado. Y entonces, yo espero que estas situaciones te sirvan, que te puedan ayudar a ti o que le puedan ayudar a algún familiar, algún amigo, algún compañero, y que juntos, realmente juntos, podamos superar este tipo de situaciones, porque el hecho de tener un aislamiento social requiere una conectividad, ya sea dentro del hogar o por medios digitales. Entonces, no hay más. Espero que te haya agradado este primer podcast, este episodio piloto. Y así que no hay más. Si eres de un futuro lejano, espero que te haya gustado. Si es la primera vez que estás aquí, ve todos los demás videos que tenemos para ti. Y si eres una persona de un futuro muy cercano, pues realmente espero que te haya gustado. Espera los demás episodios. Tenemos muchísimo, muchísimo contenido que agregar. Y espero que tengas muchísima salud, que todas tus personas cercanas se encuentren muy bien y que podamos pasar esta situación de la mejor forma posible. Mi nombre es José Calzada y esto es Somos Consejos Alfa.